Entonces vamos a volver a leer la cita bíblica que está en Hebreos 10:37. Leemos todos juntos. 10:37, Hebreos 10:37. Leamos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amado Padre Celestial, agradecemos porque tú nos brindas estas instancias para poder congregarnos en tu nombre. Quiero pedir tu dirección, bendiciendo la predicación de esta tarde. Guíame, Señor, que sean tus palabras, no las mías, y que sea para la edificación de los oyentes. Quédate en medio nuestro, porque te lo pido todo en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. En la cita, ¿no es cierto?, tenemos una parte importante, que hay una promesa. Porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Y de esto se habla mucho, ¿no es cierto?, de la venida del Señor. Y si pudiéramos colocar algún tipo de título, podríamos colocarle muchos títulos a la predicación. Pero yo lo voy a dejar solamente brevemente con volveré. Amén. Y al estar hablando de que muchos dicen o se refieren a cómo y de qué manera y cuándo, muchos han errado en cuanto a la venida del Señor con las fechas, pero el día y la hora nadie lo sabe, dice la palabra del Señor. Y desde que Cristo fue y ascendió, ¿no es cierto?, al cielo, la mayoría de los creyentes han hablado de este evento desde aquel día. Han pasado más de 2000 años desde que fue anunciado por primera vez por el mismo Cristo, ¿ya?, que Él vendría y que también volvería. Desde que fue fundada la iglesia, muchos se han estado preguntando y también han estado esperando, y muchos, ¿no es cierto?, aún en esta fecha, lo esperamos. Amén. Pero como dije, ¿no es cierto?, como está escrito también, pero el Señor un día volverá. Y creo que lo más importante en la venida de Cristo, primero, es estar esperando. A mí en lo especial, cuando alguien me anuncia que viene, yo lo espero, ¿ya? Quizás lo puedo esperar con una once, lo puedo esperar con una comida, lo puedo esperar con una cena, lo puedo esperar con muchas maneras distintas, pero cuando me dicen que viene, yo me preparo para atenderlo bien, a modo de ejemplo, ¿ya? ¿Cuánto más debemos nosotros estar preparados cuando venga el Señor a buscarnos? Es completamente distinto, ¿no es cierto? Y debe ser algo que nos llene de gozo, que nos emocione y que debemos estar incluso a cuenta con nuestros hermanos, a cuenta con el Señor, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ahora la venida de Cristo será de bendición solamente a aquellos que le esperan, que están preparados y con dedicación y también con paciencia. Porque así como yo espero a alguien que me dice que viene y me coloco impaciente porque no ha llegado, si me dijo las 5 y son las 6 y todavía no ha llegado, seamos pacientes con la venida del Señor, porque no sabemos ni el día ni la hora, ¿ya? Ahora, esperar con paciencia es un don, ¿ya? La paciencia es un don y un fruto del Espíritu Santo que nos ha dado el Señor, ¿ya? A la mayoría de las personas, como mencionaba, no les gusta esperar, especialmente en este tiempo que vivimos, en donde la tecnología y muchas cosas, ¿no es cierto?, nos desesperan. Tener que esperar un mínimo de tiempo o un mínimo de espacio. El microondas se inventó para calentar la comida rápido.
Aun cuando uno coloca el alimento en el microondas, nos desesperamos porque los 3 minutos, que ya son cortos, parecen extensos. ¿Ya? Y nos damos vuelta y miramos si eso efectivamente se ha hecho. ¿Ya? En la rapidez de los tiempos, ¿no es cierto? Las personas quieren viajar más rápido, ¿no es cierto? Antes, si uno iba a pie al centro, había los micros. Ahora existe el vehículo, ¿ya? Y aún así, el teléfono da las pautas por el cual la ruta uno puede llegar más a tiempo. Aún así, nos desesperamos por no llegar. No tenemos la paciencia. Queremos tenerlo todo en estos tiempos, pero al momento y al instante. Eso es lo que queremos. Nuestro mundo vive en desespero. Los jóvenes no pueden esperar mucho a casarse. Se equivocan, ¿no es cierto? Caen, ¿no es cierto? Los casados no pueden esperar a estar solos. Quieren casarse pronto. Quieren que la noche de boda, el matrimonio sea ya, prontamente. Los que trabajan no pueden esperar que llegue el fin de semana. ¿Ya? Quieren que llegue pronto. ¿Ya? Los que quieren recibir el sueldo quieren que llegue ya. Y cuentan los días, estamos a 25, y queda poquito para el fin de mes para recibir el sueldo. Nos desesperamos. Hay un tiempo que parece que el mundo ha cambiado. ¿Ya? Pero unas cosas tenemos que saber, que el Señor no cambia. Dentro de los que vienen, ¿no es cierto?, como el ejemplo de la graduación, los chiquillos, la Noemí, ¿no es cierto?, en su curso se está preparando para la graduación, pero están tan desesperados que partieron el año pasado, ¿ya? Porque quieren ya graduarse. Ahora, nuestra cultura es una cultura muy afectada por la falta de espacios, faltas de tiempo y falta también de que uno el tiempo lo desordena en sí mismo, ¿ya? En tantas cosas que son inoportunas, inoficiosas, que no sirven para nada. El celular, por ejemplo, ¿cuánto tiempo no pierde cada uno de nosotros en cosas que no son importantes? ¿Ya? Una noticia equivocada que no existe, juegos que no conducen a nada, ¿ya? Quizás lecturas que no debiéramos estar leyendo, ¿ya? Alguna broma, algún chiste de mal gusto para algunos, y a lo mejor objetarlo y dejarlo los WhatsApp en modo silenciado. Y todo lo que hacemos, lo hacemos también a veces a la carrera, ¿ya? Esto lo quiero terminar rapidito porque quiero ver a lo mejor una película. Esto lo voy a hacer muy corto porque en realidad el tiempo no me alcanza para hacerlo con delicadeza, ¿ya? Voy a estudiar 1 hora porque con esto es suficiente para prepararme para los estudios, ¿ya? Oye, puedes construir esta casa mira, son 10 meses, pero trata de hacerla en 4 o en 6. Todos quieren hacerlo rápido. Antes un edificio se construía un piso en un mes. Ahora los edificios se construyen 4 a 5 pisos por mes. Y todos quieren hacerlo rápido. Ese es el mundo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Y por qué? Porque todo va cambiando, ¿ya? Estamos viviendo en un mundo denominado también como un mundo desesperado, ¿ya? Y un mundo desesperado no lleva a nada, no conduce a nada. Y tenemos que ser solícitos. Ahora, en lo que había dicho anteriormente, en la espera por el Señor. Y Pablo, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo escribe a los hebreos, en el capítulo 6, versículos 11 y 12, dice: mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para el cumplimiento de la esperanza, que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. Repito, la parte final. La paciencia heredan, ¿no es cierto?, las promesas. Ahora, el esperar con solicitud, el esperar con paciencia, es el deber de cada uno de nosotros. Cuando esperamos solícitamente, no nos volvemos perezosos, sino que nos fortalecemos en el Señor
en la esperanza bienaventurada. Estas palabras también a mí me recuerdan, ¿no es cierto?, una historia que seguramente ustedes también conocen, de un perro que se llama Hachi. ¿Ya? Hachi fue un perro que fue encontrado por una persona, ¿no es cierto?, que se convirtió en dueño. ¿Ya? Fue extraviado en forma descuidada. Empezó a crecer con este perro, jugaba, ¿no es cierto?, una maderita, con una pelotita, ¿no es cierto?, mostraba una historia de una película, pero el perro lo acompañaba a su dueño a dejarlo a la estación del tren y se regresaba, ¿no es cierto? Y cuando el dueño quería volver desde su trabajo, ¿no es cierto?, a distancia, en el mismo tren, el perro calculaba la hora y lo iba a encontrar, ¿ya? Abría las puertas, ¿no es cierto?, de la estación de tren y le decían Hachi. El perro saltaba, ¿no es cierto?, y se iban juntos jugando. Era una rutina diaria, normal para el dueño, especialmente para la mascota. Era un perro, podríamos decirle que fiel, ¿no es cierto?, que esperaba a su amo. Esperarlo todos los días es fidelidad. Se hizo famoso por la lealtad y por la devoción de dedicarle su tiempo, aún siendo mascota, en acompañarlo al trabajo, o no al trabajo, sino que a la estación de tren para que fuera a trabajar y esperarlo cuando regresara del trabajo. Pero una tarde al dueño le ocurrió un accidente cardiovascular, dice la historia, ¿ya? Y falleció en el trabajo. ¿Y qué pasó? El perro fue a buscarlo al día que el amo había muerto. Y se quedó ahí esperándolo por largos 9 años. Invierno y verano. Y todos los vecinos de alrededor, los que viajaban en los trenes, le daban alimento, pero se entenderá que el perro tiene una duración de edad, 14 años, promedio 15, y más los 9 que estuvo esperando, ¿cierto?, a su amo, murió ahí, esperando a que llegara su amo. ¿Ya? Entonces, le hicieron un monumento, un especial a la salida de esa estación de trenes, ¿ya? Por ser algo característico que, digamos, empujó a este pueblo a recordar a este lindo animal, ¿no es cierto?, este perrito. Ahora, ¿estamos así, más o menos de esta manera, esperando al Señor? Si yo me hiciera una pregunta en el día de hoy, ¿lo esperamos todos los días? ¿Como este perrito esperó a su amo todos los días? Llevamos, este perrito de 9 años, lo llevamos esperando los 5, 10, otros quizás 20. La hermana Aurora ya esperando más de 50. ¿Ya? Todos los días, ¿no es cierto? ¿Ah? Y no hablemos de más. Y no hablemos de más años, porque otros lo han esperado más tiempo. Ahora, Cristo sí va a venir, ¿no es cierto?, en gloria y majestad. ¿Ya? Y la narración del apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 4 de la primera carta, dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolados los unos a otros en estas palabras. Y eso es lo que estamos haciendo en el día de hoy, consolándolos los unos a los otros en estas palabras. Y en Hebreos 9:28 dice: Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. En un congreso que se desarrolló hace un par de años, que fue en pandemia,
con el director hicimos una propuesta virtual, ¿no es cierto?, en un congreso que fue por Zoom. Le pusimos por título: Cristo viene pronto. ¿Le estás esperando? Y es la misma pregunta que podemos hacer hoy día. ¿Le estás esperando? Esa es nuestra bendita esperanza, la venida de Cristo, donde seremos salvos para estar siempre con Él. Tito escribe, ¿no es cierto?, Pablo escribe a Tito en 2:13, esperando aquella esperanza bienaventurada en la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y el estarlo esperando, somos bienaventurados. Ahora, como primer punto, debo hacer notar que Él no tarda por tardar, sino que solo es paciente. Aunque muchas veces pensemos que Cristo tarda su promesa, por cierto, que no es así, que Cristo no tarda. Porque la lectura que teníamos en Hebreos 10:37, porque dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. La Biblia dice que solo dentro de un poquitito de tiempo el que ha de venir vendrá y su promesa la cumplirá. A nosotros, los creyentes, hay veces que nos parece mucho tiempo lo que hemos esperado y mucha tardanza, especialmente para cuando estamos pasando tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles, algunos hermanos dicen, oiga, ¿por qué el Señor no me viene a buscar pronto? ¿Ya? Y en la Biblia vemos que el clamor de los que son muertos hacia Dios acerca de los que sufren en la tierra o persecución, y la muerte a manos también de los pecadores. En Apocalipsis 6:10 y 11 dice, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengan nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas sendas ropas blancas y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El apóstol Pedro, en una de las cartas, también nos dice lo siguiente: el Señor no tarda su promesa, como algunos la obtienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. Faltan todavía hijos del Señor que se conviertan, ¿ya? Y cuando se convierte el último escogido, cuando vendrá el Señor. ¿Cuántos escogidos quedarán? El Señor solamente los conoce. Están en manos nuestras el Evangelio. Debemos predicar las buenas nuevas hacia los que deben ser salvos. Dios no tarda por tardar, como dije. Es solo está dando tiempo a esas criaturas, a esos hijos del Señor que todavía tienen que ser salvos, para que todos vengan al arrepentimiento. Además, la Biblia también nos dice que en 2 Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Así que los tiempos del Señor son perfectos. Lo que para nosotros parece un largo tiempo, para Dios no es absolutamente nada, ¿ya? Pues para Él no existe el tiempo, solo podemos decir que es el presente, ¿ya? Jesús, hablando a sus discípulos, les habló del siervo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre todos sus bienes, pero también habló acerca de un siervo que no era prudente. En Lucas 12:46 dice, mas si el siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criaturas, y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera,
y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Es muy interesante notar que aún la mayoría de nosotros no nos gusta esperar como anunciábamos y leíamos al principio, pero sí nos gustan que nos esperen. ¿Cómo podemos ilustrar esto? Sabes que voy de visita donde la hermana Siglinda y voy a llegar a las 6 de la tarde. Y no llego a las 6. Claro, me gusta a mí que me esperen. Sí. Pero yo me puedo demorar cuanto quiera. No corresponde. ¿No es cierto? No corresponde. Debemos, ¿no es cierto?, que algunos no quieren que o sea, no se sienten acomodados con los horarios. ¿Ya? Muchas veces no somos pacientes ni siquiera con otros, pero nos gusta ser pacientes con nosotros mismos. ¿Ya? Si a otros no les gustan las cosas o por las tardanzas que uno tiene, pero yo me perdono todas las que yo me pueda demorar. Un poco eso, ¿no es cierto? Y si no hemos esperado con paciencia y solicitamente y no estamos preparados en aquel día, no habrá paciencia para con nosotros. Muchas veces anunciamos un regreso para tal día y nuestros planes pueden cambiar. Ese tal día no va a llegar. Y los que nos esperan se disolucionan porque se prepararon para ello. Y otros dicen, voy en camino, cuando aún ni siquiera han salido. ¿Ya? Estoy a 3 minutos, como dice Martín, y estoy todavía a media hora no saliendo de mi casa, mintiendo. ¿Ya? Oiga, y eso es una realidad, es una verdad. Estoy por llegar. Pero el Señor no es así. La promesa del Señor se cumplen y son verdaderas. Pero Cristo regresará y las promesas del Señor, Él las cumple. Segundo punto. El que espera debe estar preparado. Si usted, hermana Siglinda, me está esperando a almorzar, el almuerzo tiene que estar listo. ¿No? Si yo lo invito a todos ustedes a mi cumpleaños, ¿ya? Y tengo una torta, la torta tiene que estar preparada. ¿No es cierto? Ahora les voy a contar una historia, ¿ya?, que ejemplifica el estar preparado. ¿Ya? Un niño de alrededor de 8 años, obviamente que los niños van en furgones a su colegio, ¿no es cierto?, por precaución de los padres. ¿Ya? Pero en esta oportunidad había una excursión, digamos, a la cordillera. Pero para esto se organizó, ¿no es cierto?, una salida, llamémosla pedagógica en estos tiempos, en el cual todo se prepara con antelación, con cuotas, ¿no es cierto?, pero había una sola condición, ¿ya?, que para poder llegar allá hay que partir antes, ¿ya? Este niño nunca había ido a la cordillera, no la conocía solamente que por imágenes, pero su deseo era ir. ¿Cuánto quedará para este niño? Yo le puse una ilustración de 3 horas, ¿ya? Por lo tanto, el líder o el chofer, ya también, le dijo que más o menos entre las 4 estuviera listo porque pasaría a recogerlo. A las 4, ¿ya? Suponiendo un viaje para un niño entretenido para estar de madrugada en la cordillera. Aquella noche, ya, durmió muy poco, ya, estaba inquieto, tenía miedo de quedarse dormido, ya, se acostó pensando que si podía levantarse incluso temprano y estar preparado cuando viniera el furgón. Se preguntaba y decía, el chofer con el líder dijo que el que no estuviera listo y no saliera, se iba. Por lo tanto, tenía que estar preparado al sonido tup, 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 de la bocina.
Pero ese niño se levantó como a las 3 de la mañana. Dijo, con esto ya no me quedo y hago aquí, la hora que me queda, una especie de vigilia a lo mejor, ¿ya? Porque no quería perderse el viaje, ni tampoco quería que lo dejara. Su madre escuchó el ruido y le dijo que se fuera a acostar, ya, que cuando sonara la bocina, ella lo iría a despertar, ¿ya? Pero tanto la madre como el niño, esto es una historia, ¿ya? Sí. ¿Ya? Es tanto la madre como el niño se quedaron dormidos. ¿Ya? ¿Y qué sucedió? Que todos durmiendo en casa, tocó la bocina, el chofer, el líder, también, y no salió nadie. El niño discutió con su madre porque se habían quedado dormidos, ¿ya? Pero para tristeza, ¿no es cierto?, de él, no estaba preparado. No estaba atento, porque el furgón se fue. Entonces, si yo no estoy preparado para un propósito por el cual debo hacer un viaje, ¿cuánto más debo estar preparado para la venida del Señor? Si estoy en pecado, ¿estaré preparado para la venida del Señor? Aún siendo hijos del Señor, porque seguimos pecando, ¿ya? Si no estoy a cuenta con mi hermano, no estoy preparado. Y si no le he confesado todas mis faltas al Señor, tampoco estoy preparado. Porque si en algo hemos pecado, dice la palabra del Señor, abogado tenemos para con el Señor. ¿Ya? Y hay tiempo, ¿no es cierto? Y es demasiado nos ha dejado el Señor para que Él cumpla esta promesa. Pero como toda promesa, se hace efectiva. Y cuando se haga efectiva, todos los redimidos por la sangre de Cristo seremos llevados en aquel día glorioso, ¿no es cierto?, cuando suene la trompeta, para partir al encuentro del Señor. Primero, los muertos en Cristo, y luego nosotros, si estamos viviendo. De igual manera, Dios espera a todos los que esperan en Cristo. ¿Ya? Estar preparados significa estar vestidos también de la cota de justicia, ¿ya? Estar en fe, estar en comunión con el Señor. El apóstol Pedro también vuelve a escribir algunas citas bíblicas, ¿no es cierto?, en segunda de Pedro, que la mañana de la escuela dominical pasada, y esta la habíamos leído. Dice, por lo cual, oh amado, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula, sin reprensión, en paz, y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito también casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes tuercen, como así también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardados, que por error de los abominables no seáis juntamente extraviados, y caigáis de vuestra firmeza, más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando habla de que las cosas difíciles de entender que había escrito el apóstol Pablo, ¿ya? Porque Pedro narra la segunda venida del Señor, ¿ya? Y la segunda venida del Señor es cuando viene por gloria y majestad, después de estar, ¿no es cierto?,
ocurre después del rapto, después de la tribulación, viene la segunda venida del Señor. Entonces el apóstol Pedro dice estas cosas que son difíciles de entender para él, porque él sabía que Cristo venía por segunda vez, la segunda venida. De aquí está hablando, se está refiriendo a lo difícil, en lo que él declara a Pablo, ¿no es cierto? Lo que nosotros conocemos como tesalonicenses, ¿ya? Cuando hablamos, cuando el ángel toque la trompeta, ¿ya? Y vuelve a escribir Pablo, para un poco entender todas las cosas con respecto al día de la siguiente forma. En 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 6. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Que cuando dirán paz, seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada. Y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sobrecoja como ladrón. Porque todos vosotros, como hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche, ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 4:6. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Entonces, el estar preparado es lo más importante de la espera. El estar preparado no tiene que ver con lo que estoy haciendo. Es posible estar haciendo muchas cosas que parezcan ser buenas, que bien pudieran serlo. Predicar, enseñar, a lo mejor no es estar preparado. Ayudar a otros, también a lo mejor no es estar preparado. Ir a la iglesia, a lo mejor no es estar preparado. Como algunos llaman a otras personas a sanar enfermos, seguramente para ellos es estar preparado. Como algunos echan fuera demonios, seguramente para ellos eso es estar preparado. Entonces, como tercer punto, ¿qué estás preparado? ¿Qué estás preparado? De acuerdo al apóstol Pedro, estar preparado es sinónimo de estar sin pecado, como lo habíamos dicho. Estar en paz, estar creciendo en la gracia del Señor y en todo conocimiento de Cristo. Eso, el apóstol Pedro dice que es estar preparado. El apóstol Pablo nos dice que estar preparado es andar en luz. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso, dice el apóstol Pablo, es estar preparado. Si cada día no crecemos en nuestra relación con Cristo, ¿es estar preparado? No. Si cada día no le conocemos mejor escudriñando la palabra, ¿es estar preparado? No. Si cada día nuestra intimidad con Él no aumenta, ¿es estar preparado? Si cada día nuestra paz con Él y con todos nuestros hermanos no aumenta, ¿es estar preparado? No estamos en luz entonces, no estamos preparados, pero ¿nos importa todo lo que estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo correcto ante los ojos del Señor? Actuar como esperar una nota final en un cierre de semestre, que muchos están preparados esperando su nota, pero eso no está preparado. Preparados en haber sido estudiosos, esperando la buena nota. ¿Ya? Esperar así como se espera una transferencia por un pago, por un mes de trabajo, como habíamos hablado antes, por la pensión, o que nos paguen una deuda, un préstamo que nosotros habíamos hecho. Y resulta que me dijo que era el 4 y estamos a 10 y la estoy esperando. ¿Eso es estar preparado? Primero hay un cumplimiento.
cosas del dinero son pasajeras. ¿Ya? Estamos preocupados de las cosas terrenales, pero no tenemos que preocuparnos de las cosas celestiales. Esperar así como la llegada de nuestro primer hijo. Para mí, por ejemplo, me preparé mucho tiempo, ¿ya? Con entusiasmo, ¿ya? Preparando todo. Quizás así debería estar yo preparándome para la venida del Señor. Cuando llegan los nietos, que yo no tengo ninguno, pero vi como mi mamá se preparaba cómo llegaban los nietos. Quizás a lo mejor así, con ternura, con amor, con tranquilidad, ¿ya? Esperar los días especiales, de los cuales vemos cómo nosotros podemos, mi aniversario de matrimonio, ¿ya? Decir que a una visita que pueden volver cuando quieran, sin ser invitados, ¿ya? Esperar esa sorpresa. Yo no estaba preparado que me dijeran eso, ¿ya? Por ejemplo, o también si alguien te debe invitar y decir, oye, puedes volver mañana. Y la puerta de mi casa están abiertas. El Señor, querido hermano, volverá por nosotros, ¿ya? Volverá por ti, volverá por mí, volverá por el pastor también, ¿ya? Y volverá por todos sus hijos, ¿ya? Volverá por mi esposa. Así también lo hizo cuando vino por los que partieron a la presencia del Señor. El Señor vino por ellos. Y la venida del Hijo de Cristo será rápida y momentánea. Y para muchos que no creyeron, va a ser inesperada. En Mateo 24-27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Quiero terminar con una historia que es verdadera y que es ejemplar para la promesa del Señor. Dice aquí, el general Douglas MacArthur salió de las Filipinas en los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial, iba huyendo del corregidor después de haber sufrido una evidente derrota. Así fue derrotado el general MacArthur. Al llegar a Australia, envió su ahora famosa declaración "Volveré", y cumplió su promesa, pues 3 años más tarde volvió a pisar el suelo filipino y proclamó su segunda afirmación histórica: he vuelto. Esto recuerda otra escena de mucha mayor importancia para la humanidad, la que estamos viendo ahora. Justo antes de ir a la cruz y sufrir lo que parecía ser un trágico y final de su corta vida, el Señor Jesucristo, Él le dijo a sus discípulos, vendré otra vez. No se estaba refiriendo a su resurrección, para nada de eso, sino que a un evento posterior, cuya hora solo es conocida por el Señor, por el Padre. Y después de ascender a lo alto del primer mensaje enviado, desde lo alto envió su mensaje de la promesa. Este mismo Jesús, dice Hechos 1:11, este mismo Jesús así vendrá. ¿Ya? Como así ascendió los cielos, así mismo vendrá. Y en Apocalipsis 1:7 dice, y todo ojo le verá. Él lo verá. Y su declaración es certera y es verdadera, y para nosotros es esperanzador, es una esperanza. ¿Ya? Y si pudiera ser hoy, mejor,
¿no es cierto? Y seamos agradecidos. Y qué bonito sería que podría ser un día domingo en donde todos sus hijos estén congregados, alabando y glorificando el nombre del Señor. Pero el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre. ¿Estamos esperando? Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos porque en tu palabra podemos encontrar muchas afirmaciones de tu venida. Pero principalmente pedimos que tú nos hagas entender y nos hagas saber de que podamos entregar todas nuestras faltas, Señor, hacia ti, todos nuestros pecados, para limpiarnos, Señor, para el día cuando tú vengas, seamos completamente limpios, viviendo en santidad, sirviéndote, Señor, honrándote, dando un buen testimonio, Señor, a las personas que nos rodean, en los trabajos, en la vecindad, en los estudios, y podamos ser luz, Señor, acá en esta tierra. Acompáñanos, Señor, y bendícenos, porque sabemos que tú volverás por nosotros. Gracias porque fuimos comprados a precio de sangre y te hemos recibido como nuestro Redentor. Hemos entregado todos nuestros pecados a ti y porque tú nos has limpiado. Acompáñanos y dirígenos, Señor, en esta semana que vamos a comenzar. Todo te lo pido, Señor, con acciones de gracia, en el nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.